están? Muy buenas noches. El presidente de la República, Rafael Correa, ha visitado este día la provincia de Esmeraldas y ha cumplido una agenda muy importante, sobre todo de inauguración de obras, de inspección de otras. Y es la oportunidad dentro de este programa especial de poder conversar desde Esmeraldas con el presidente de la República. Esmeraldas ha sido una provincia marginada. Por ejemplo, en el campo de la comunicación, los periodistas en Esmeraldas no teníamos la oportunidad de conversar con el presidente de la República. Esta es la quinta entrevista que, en mi caso, tengo en la que participo con el presidente de la República. Y es bueno escucharle sobre lo que ocurre en el país. Es una cadena a nivel nacional, tanto de televisión como de radio, en el que ustedes podrán escuchar al primer mandatario. Pero hoy me acompañan dos periodistas esmeraldeños. La licenciada Joana Quiñones, ella es periodista de Radio Caribe, y el doctor Juan Carlos Villagómez, de Radio Estéreo de Quirindé. En este diálogo con el presidente de la República esperamos que en los siguientes 60 minutos ustedes puedan estar junto a nosotros para compartir lo que nos dirá el primer mandatario. Pero veamos lo que ocurrió hoy, un resumen de lo más importante de las actividades que ha realizado el presidente de la República este día en la provincia de Esmeraldas. Adelante. La seguridad es un eje fundamental de acción del gobierno de la Revolución Ciudadana. En el país ya se han venido implementando unidades policiales para la comunidad y en Esmeraldas el presidente Rafael Correa inauguró este martes una estación moderna de atención para el pueblo del cantón Quirindé y sus alrededores. Con 18 unidades policiales con las que ya cuenta la provincia. En respuesta a los anhelos de miles de afiliados y habitantes del cantón Quirindé, provincia de Esmeraldas, con la presencia del economista Rafael Correa Delgado, presidente de la República, fue inaugurado el nuevo Hospital del Día del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya organización y funcionamiento se fundamentan en la solidaridad y equidad. Recuerden, la seguridad social no es una mercancía. No es que, él no quiso que lo afilie. No, señores, eso no es pretexto. Lean la Constitución, y no esta, todas las constituciones anteriores también. Es un derecho irrenunciable. No es que yo pueda elegir recibir o no la afiliación al IES. Tengo que hacerlo. ¿Y por qué? Esto tiene su lógica. El momento en que haya una persona mayor, sin jubilación, sin una pensión decente, no es solo el problema para él, no es solo el problema para su familia, es el problema para la sociedad. En la nueva Casa de Salud se pretende mejorar e innovar el modelo de atención al fortalecer la red universal y ofertar servicios más oportunos con tecnología e infraestructura, orientada a mejorar el estilo de vida de los habitantes de la zona y ampliar el universo de beneficiarios. Ahora, con ese dinero de la seguridad social, ustedes tienen, en primer lugar, pensiones dignas. La pensión promedio está en más de $400, ¿verdad? Ya está en más de $500. Cuando encontramos pensiones, ¿de cuánto, Ramiro? De $60, $70. Se pulverizaron las pensiones con la dolarización. Prohibido olvidar. Esa fue la genialidad, la viveza, la zapada de los banqueros que por ahí quieren volver al poder. El jefe de Estado y su comitiva, tras haber recorrido las amplias y modernas instalaciones y participar de una ceremonia solemne, fueron despedidos de manera apoteósica por los habitantes de este sector de nuestra patria. Para fomentar la práctica y formación de los futuros representantes de nuestro país, el régimen del economista Rafael Correa Delgado, a través del Ministerio del Deporte, puso a disposición el Centro de Alto Rendimiento en Río Verde, provincia de Esmeraldas, el mismo que beneficia a 4.964 usuarios directa y 400.000 indirectamente. Les decía que me siento muy emocionado. Ustedes saben que soy una persona muy exigente y eso no necesariamente es una virtud, es un defecto, porque muchas veces se exagera. Lo que sí les puedo decir es que con el que más soy exigente es conmigo mismo. Pero hay veces que realmente la realidad incluso sobrepasa nuestras expectativas y emociona ver cómo la patria está cambiando y cómo está cambiando tan profundamente. Este centro de alto rendimiento no existía. No existían esta clase de instalaciones deportivas.
Nuestros deportistas han sido verdaderos héroes y heroínas, que venciendo innumerables obstáculos han representado con dignidad, con amor a la patria. No existía. Y si hubiera algún otro gobierno hecho algo parecido, que no lo había, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte de esto que estamos viendo, presenciando en este momento, el Centro de Alto Rendimiento de Río Verde, ese Centro de Alto Rendimiento, se los aseguro, hubiera estado en Quito o Guayaquil. Hoy la patria ya es de todos. Nuestro primer centro de alto rendimiento de nivel mundial, de esto se va a hablar en toda América Latina, está aquí, en el Cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas, semillero de los más grandes atletas que ha tenido la patria. Bueno, nuestro compromiso es que estos problemas nunca más vuelvan a pasar. Con la experiencia que ya tenemos, hemos mejorado mucho los tiempos, y hacer, como es el lema de nuestra revolución, las cosas extraordinariamente bien, pero también extraordinariamente rápido. Y esta obra está hecha extraordinariamente bien. Aquí tenemos cancha de fútbol, pista atlética, coliseo mayor, coliseo de fuerza, coliseo de contacto, coliseo de fútbol sala, comedor, canchas múltiples, residencia. Son 39 habitaciones con capacidad para 116 personas, de las cuales 2 habitaciones son totalmente implementadas para personas con discapacidad. ¿Qué nos facilita esto? Que antes de una olimpiada, antes de un evento internacional, vengan nuestros atletas 2 o 3 semanas a vivir acá y a concentrarse solamente en el evento, solamente en el encuentro internacional y llegar en la mejor forma posible a ese evento para representar al Ecuador. El gobierno nacional ha invertido hasta el momento un total de $19.336.323. El presidente de... Un resumen muy importante de lo que han sido las actividades del presidente de la República. Hablaremos de algunos temas, no solo a nivel local, sino nacional, y unos cuantos a nivel internacional. Señor presidente, gracias por estar aquí. ¿Qué balance tiene usted de lo que ha sido su visita hoy a Esmeraldas, con una agenda pero bastante apretada? Primeramente, qué gusto verlo, Lenín. Es verdad que ya es la 5ª entrevista y una más como ministra de Economía, que la recuerdo muy bien. Un abrazo a Juan Carlos, a Johanna, gracias por la invitación, y un abrazo pues a todo el pueblo de Esmeraldas. Obviamente el balance de la visita es altamente positivo, como estaba en el reportaje, como decía el reportaje. Yo soy una persona muy exigente y primero me exijo yo mismo, y no es una virtud, puede ser un defecto cuando se exagera, pero lo que se está haciendo es impresionante, realmente impresionante. La provincia está cambiando, hay obras importantísimas, y mire cómo cambia la patria. Obras que antes no existían, y si existían eran en Quito y Guayaquil, ahora están en Esmeraldas. Primer centro de alto rendimiento, es una maravilla. Vaya, visítenlo, siéntanse orgullosos de ser esmeraldeños, de ser ecuatorianos, con esa obra de infraestructura deportiva impresionante. El aeropuerto va a quedar espectacular, y no es que hay que esperar 2 o 3 años, es creo 3 o 4 meses más, porque trabajamos 24 horas, 7 días a la semana. El puerto artesanal, que tuvimos problemas, nos hemos demorado, pero va a estar listo en abril, mayo del próximo año. Va a ser el puerto artesanal más grande del país, va a ser una atracción turística, centro de recreación, pero sobre todo manejo de la pesca adecuadamente para conservarla, para mantener la salud humana, para poder guardarla y que no sea el precio spot en ese instante lo que determine lo que recibe el pescador, sino que pueda negociar de mejor manera los precios. Y bueno, las UPC que hemos inaugurado, el Hospital del Día, que lo llamo modestamente Hospital del Día, porque eso para cualquier otro gobierno sería un hospital, quirófano de última tecnología, ecografía, radiología. Lo que pasa es que por planificación está orientado a cirugías menores, pero eso puede ser cirugías mayores también. Entonces realmente lo que se está haciendo a lo largo y ancho de la patria, pero aquí sobre todo en Esmeraldas, que está dicho, era una provincia permanentemente postergada, es impresionante. Así que el balance de la jornada es muy positivo. Yo quiero 2 cosas sobre lo local. En el caso del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ¿qué tienen contemplado como para que el objetivo que se ha planteado el gobierno se cumpla? Por ejemplo, que vayan los deportistas, que puedan trabajar tranquilamente y que sobre todo sea algo duradero, que cuando Rafael Correa no esté pueda seguir siendo ese alto centro de alto rendimiento. Bueno, es importante lo que usted dice, hay que institucionalizar las cosas y los modelos de gestión.
y en eso Ecuador siempre ha tenido problemas. Es fácil que todo marche lindo cuando recién se inaugura. La cuestión es después de 3, 4 años que se mantengan iguales condiciones. Nosotros tenemos todo planificado, como su nombre indica, el Centro de Alto Rendimiento es para atletas de élite. Ellos pueden, por ejemplo, 2, 3 meses por año, eso es lo que está pasando, pero en el exterior cuesta muy caro. El atleta tiene que separarse de su tierra, de su familia, es sacrificado para él. En cambio, ahora pueden venir a vivir teóricamente todo el año. Y en el Centro de Alto Rendimiento hay comedor, hay dormitorio, pero dormitorio con todas las de ley, wifi, internet en todas partes del campus, hay sala para distracciones, con juegos de salón, etc. Entonces la idea es que vengan a entrenarse acá y sobre todo antes de un evento internacional de importancia que se concentren 2, 3 semanas para que lleguen en su mejor forma física. Esto lo maneja el Ministerio de Deporte, es decir, no solo para atletas de Río Verde, de Esmeralda, sino de todo el país. La República. Y otra cosa adicional, que no lo dijo el reportaje, incluso hay un instituto tecnológico para deporte, es decir, para alto rendimiento, etc. Van a ir allá estudiantes ya de bachilleres a formarse como tecnólogos en deporte, en rendimiento, resistencia, mantenimiento del estado físico, etc. También existe un instituto tecnológico. En otras palabras, nuestros atletas incluso pueden estudiar en ese centro de alto rendimiento. Y en Esmeraldas, el tema pues del momento, el que la gente siente y que la gente por supuesto pregunta es el de agua potable. Se está realizando el cambio de tuberías. Yo decía cuando se iba a iniciar esta obra que Esmeraldas quedaría revuelto como cuando entra el ladrón a la casa y le deja todo pues alborotado. ¿Cómo están las cosas para Esmeraldas en el tema agua potable? Que es una necesidad, señor presidente, y que por supuesto necesitamos, o deseamos antes que necesitamos, que se resuelva lo más pronto posible. Bueno, lo estamos resolviendo. O sea, en cuanto a la inversión en agua potable, lo que pasa es que no era rentable políticamente, era mejor readecuar una y otra vez el parque infantil, ¿no? Que tiene visibilidad. La tubería y eso, que además causa molestia, no era rentable políticamente. Pero ojalá sepa el pueblo, nuestros queridos hermanos estoy buscando el artículo adecuado, acá está, la tecnología ayuda mucho, nuestros hermanos de Esmeraldas, que en el agua potable se está gastando el doble que en el aeropuerto. Se está gastando más que en el centro de alto rendimiento, que son horas impresionantes, se ven, ¿no? Esto no se ve y es mucho más caro y mucho más importante, beber agua potable para que la gente no se nos enferme. Pero quisiera recordarles, aquí está el artículo 264, no hay vueltas que dar, no hay dónde discutir. Artículo 264, los gobiernos municipales, no dice el gobierno central, los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley. Numeral 4, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, etc. ¿Qué pasó? Es la responsabilidad municipal, que nunca, si hay un campeonato de caretuco, hay que pelear vicecampeonato, porque el campeonato no se lo quita nadie al alcalde de Esmeralda. Entonces, que nunca se han responsabilizado por eso. Y no es que ha estado 2 meses en la alcaldía, llevan 12 años. No quisieron pueden eludir su responsabilidad, no pueden sacar el cuerpo. Que la empresa era del Estado, pero era responsabilidad de ellos. Ellos tenían que estar clamando para tener la empresa adecuada. Y cuando nosotros quisimos pasar esa empresa, porque nosotros no es que adquirimos la empresa, la recibimos ya en manos del Estado. ¿Se la quisimos dar al municipio? No, yo no recibo fierros viejos, lavándose las manos, cuando es de ellos la responsabilidad del agua potable. Bueno, asumimos la responsabilidad. Y cuando vieron que estábamos invirtiendo millones de dólares, ahí sí, denos la empresa. No le vamos a dar 20 centavos, porque sabemos que hasta los tubos se pierden, ¿verdad? En todo caso, ¿qué es lo que han hecho? Tratar de boicotear el trabajo. Porque obviamente cuando se pone tubería hay que abrir las calles, se hace ruido, se genera polvo. Es un momento de transición y se aprovecha la politiquería para tratar de levantar a la gente y vienen los municipales a clausurar el trabajo. ¿Cómo han fastidiado? Ni hacen ni dejan hacer. Pese a ello, pues, el próximo año, la primera parte, el primer semestre del próximo año, por fin, con una inversión de 25 millones de dólares, Esmeraldas tendrá el agua potable que siempre ha merecido y que da esta vergüenza decir que en el siglo XXI una capital provincial tan importante como Esmeraldas recién va a tener agua potable. Pero por favor, esmeraldeños, revisen la Constitución, no hay dónde perderse. Eso es competencia exclusiva del municipio. Yo quiero dar la palabra a Johanna. Johanna, bienvenida. Gracias, Lenín. Buenas noches, señor presidente. Un interrogante de los esmeraldeños
y una preocupación a la vez, porque nosotros, bueno, creo que a nivel nacional amamos a la cultura. Y en el 2010 se comenzó la primera etapa de la construcción del edificio de la Casa de la Cultura. Sabemos que en febrero del 2013 van a continuar estos trabajos. Son 4 etapas, pero ya estamos deseando justamente este edificio. Qué buena la pregunta, Johanna, porque alguna vez, como decía mi madre, todo comedido sale, no quiero decir la palabra, sale sin la bendición de Dios. Pero, y se confunde muchas veces la gente, y esto es crecer en democracia. La Casa de la Cultura es autónoma. De hecho, el anterior director era opositor al gobierno, de las izquierdas plurinacionales, esos nombres medio folclóricos que se ponen, ¿verdad? Y hacía oposición al gobierno. Nosotros dimos el dinero para el teatro, y esta administración inútil anterior no lo hizo. Pero, ¿qué se le transmitió muchas veces a los esmeraldeños? El gobierno no cumplía. Nosotros no podíamos construir, ese núcleo, sino a través pues, de la Casa de la Cultura, que es autónoma. Ahora, con una nueva administración más sensata de Raúl Pérez, presidente nacional, reconoce que ellos saben de cultura, no saben de construcciones. Se ha hecho un convenio con el Instituto de Construcción de Obras del Gobierno Central, que sí sabe de construcciones, y en pocos meses estará acabado ese teatro de la Casa de la Cultura que tanto necesita Esmeralda. Pero por favor, esmeraldeño, nosotros dimos el dinero. La Casa de la Cultura, que es autónoma, no pudo construir el teatro. Más de $2 millones está presupuestado. Creo que es más todavía, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, permítame complementar la cuestión anterior sobre el agua potable. Hay otro problema, que Esmeralda tampoco tiene alcantarillado. El alcantarillado cuesta más de $60 millones. Dado que Esmeralda ha tenido tanto tiempo un proyecto estratégico para el país como es refinería, vamos a financiar esa obra, $60 millones y más. Pero eso significa que habrá que abrir de nuevo las calles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las longitudinales se las va a faltar y se las va a tener que abrir, gastar doblemente. Las laterales se las va a dejar compactadas, pero tendremos que aguantar un poquito de molestia para hacer de una vez todo el trabajo. Agua potable y alcantarillado, servicios sanitarios básicos, que no ha tenido Esmeralda. Es una vergüenza, pero revisen de quién es la responsabilidad. ¿En qué tiempo se podría decir que Esmeraldas puede solucionar estos problemas? Le pregunto al presidente de la República. Yo creo que, mire, no soy técnico, ingeniero, pero no sé si por aquí está el mayor Juan Carlos Checa, pero creo que hasta el 2014. El agua potable ya está el 2013, pero no habían estudios para alcantarillado, no había nada. El agua potable, no estaban, las guías estaban equivocadas, decían, por aquí pasa la tubería. ¿Se abría? No estaba por otro lado. O sea, hemos tenido que estar como a ciegas encontrando la tubería. Todo eso ha demorado los trabajos. Y alcantarillado no había estudio, ya estamos completando los estudios y esperemos pues empezar el próximo año. Habrá que abrir nuevamente las calles si queremos solucionar estos problemas y esperemos para el 2014, ya en el 2013 que Esmeraldas tenga agua potable y en el 2014 agua potable y alcantarillado. ¿Estoy en lo correcto, Juan Carlos? Mayor Juan Carlos Checa, director del Instituto de Contratación de Obras. Ajá. Vamos a escucharle. Señor presidente, buenas noches, ciudadanas del Cantón Esmeraldas. Bueno, estamos avanzando ya con los proyectos de agua, con el proyecto del sistema de agua potable de Esmeraldas. Nuestra meta es que ya el sistema se estabilice en el primer trimestre del año 2013. Y lo que tiene que ver con el alcantarillado, iniciaremos las obras una vez que pase el invierno. Y el periodo de ejecución de esas obras será de 18 meses. Para el 2014, Esmeraldas contará con un sistema de agua potable y un sistema de alcantarillado adecuado a las expectativas de la población. Finalmente, el siglo XXI da esta vergüenza, pero así ha sido la realidad de Esmeralda y de muchas otras partes del país, pero con particular gravedad en Esmeralda. Aquí no se ha hecho nada. Juan Carlos, en los temas locales. Muy buenas noches, señor presidente. Ratifico lo que decía hace un momento atrás Lenin, la primera vez que un mandatario nos da la oportunidad a los periodistas de provincia de tener la posibilidad de conversar con el primer mandatario. En temas de salud, señor presidente, el hospital Delfina Torres de Concha se está remodelando, está trabajándose, ya falta poco al parecer. El hospital de Quirindé todavía es una cuenta pendiente que tiene el gobierno con respecto a esto, a pesar de que hay satisfacción por el hospital del día. En una entrevista anterior en Quirindé, me parece, tuve la oportunidad de hacerlo, usted nos manifestaba que ya estaban los estudios, estaba la señora ministra Karina Vance en ese sentido. El hospital de Quirindé, el nuevo hospital de Quirindé, ¿para cuándo, señor presidente? Ya están los estudios. El hospital Buffoni creo que tiene 20 camas, el otro hospital va a ser mucho más grande. Si viene el mayor Juan Carlos Checa, él se encarga de todo esto, entonces
va a tener un nuevo hospital Quinindé, va a tener un nuevo hospital Esmeraldas, va a tener la provincia, por ahí tenía los datos, 18, algo así, subcentros de salud tipo A, B, C, de acuerdo con lo que corresponda, y completamos entonces la infraestructura de salud. Ya viene el mayor para darle los datos exactos, pero ya se acabaron los estudios y pronto se empezará a construir el hospital de Quinindé. Sobre lo que usted decía, darle oportunidad a los periodistas de provincia. Mire, nosotros estamos por la verdadera libertad de expresión, que no es propiedad de unos grandes negocios de 6 familias dedicadas a la comunicación, sino derecho de todos. Y estamos apoyando muy fuertemente a los periodistas de provincia, a los medios de provincia, incluso pues ahora que vamos a eventos internacionales llevamos un avión aparte para periodistas, pero no periodistas de los grandes medios, sino los periodistas de provincia. ¿Qué pasó con el mayor Checa? Dígale que no se vaya, que se quede aquí, por favor. Okay. Ya viene y le da la fecha exacta. Sí, ya vamos a cuando esté aquí para responder sobre eso. Señor presidente, ¿cómo estamos en el tema de la minería en el norte de la provincia de Esmeraldas? Hubo momentos bastante duros, difíciles, en donde le tocó actuar el gobierno, pero en algunos casos como que los ciudadanos todavía sienten que hay que hacer un poco más para favorecerlos en este caso. ¿El gobierno qué dice al respecto? Bueno, ¿qué dicen? Que el malo no es el que hace cumplir la ley, es el que la incumple. Pero algunas veces aquí los valores están alterados. Sin embargo, yo estaba en zona de frontera, viendo donde había minería ilegal y los niveles de satisfacción son muy altos. Todavía nos queda minería ilegal. Vamos a combatirla con toda la firmeza. Están destrozando nuestros ríos. Los ríos preciosos de Esmeraldas, ustedes tienen ríos preciosos, cristalinos. ¿Ya? Los están destrozando y no lo vamos a permitir. Y esperemos que la población entienda y apoye al gobierno. El malo no es el que hace cumplir la ley, es el que la incumple. Y están destrozando nuestra selva. Pero se ha avanzado mucho. Tenemos algunos proyectos, algunos muy exitosos, muy rentables. Y al menos lo que yo he visitado, por supuesto, siempre llevan al presidente a visitar lo que marcha bien, no lo que marcha mal, pero lo que yo he visitado, los niveles de satisfacción son muy altos. ¿Cuándo empieza a construirse el hospital de Quinindé? Señor presidente, le informo a la ciudadanía. El hospital de Quinindé es de los hospitales que estamos estandarizando con el Ministerio de Salud. Hospital de 120 camas, estamos concluyendo ya los estudios. ¿Va a pasar de 20 a 120? Okay. La contratación se le hará durante el mes de enero del próximo año y estaremos iniciando los trabajos a finales del mes de febrero, con un tiempo de duración de 15 meses, señor presidente. Ya están los estudios todos, tenemos el terreno. Los estudios, señor presidente. Bueno, en febrero empieza a construirse. Febrero o marzo, démonos un mes. Okay. ¿Algo más, Juan Carlos? Sí, obviamente en el marco de las vías, señor presidente, nadie puede discutir que el gobierno nacional ha invertido en aquello. Ahí están las carreteras de primer orden, eso hasta hace unos años atrás no se veía. Más bien uno tenía que esquivar los huecos para no caerse en aquellos. Hay una preocupación por parte de la zona del Guayabamba. Se manifestó en un momento determinado la vía Las Golondrinas, Quirindé, Selva Alegre, en un momento dado. La ministra María Los Ángeles Duarte manifestó también en un momento dado que ya estaban los estudios. Eso es otra de las preocupaciones de esta gran zona agrícola. Ya se está acabando los estudios, se va a completar la vía, pero prohibido olvidar. Primero, es vía provincial secundaria, no es la red estatal. No le corresponde al gobierno, le corresponde al Consejo Provincial, que no va a serla nunca, entonces vamos a intervenir nosotros. Segundo, esa vía demagógicamente la hizo un gobierno anterior, pero la hizo tremendamente mal hecha. Hizo un tramo en el medio y no hizo los extremos, se la dejó totalmente incompleta. Entonces nosotros hemos tenido que desde hacer los estudios, ya se están acabando y se asfaltará toda la vía, se complementará desde Esmeraldas hasta Selva Alegre, me parece que va a dar, sí, se va a completar esa vía. Señor presidente, gracias por esa parte. A lo mejor se quedan algunos temas en lo local, pero es una hora, se va rápidamente. Queremos ir a nivel nacional. Yo recuerdo, señor presidente, que usted nos concedió una entrevista a los canales regionales, hizo de matriz RTU poco antes de la consulta popular, en donde votamos por algunos aspectos. Ya se acaba el plazo para el tema de la justicia y quiero conocer su opinión respecto a un balance de cómo ha ido. Por ejemplo, se ha presentado ya un resultado de la veeduría de lo que hizo Baltasar Garzón y él hablaba de 3 nudos críticos, hablaba de independencia y falta de capacitación, la elección de la Corte Nacional de Justicia puso allí algunos puntos que se deberían corregir y la tipificación del delito del terrorismo en las leyes penales. ¿Cuál es su criterio cuando estamos ya a poco tiempo de que se acabe el plazo de la reestructuración? ¿Usted leyó el informe de la veeduría?
Totalmente no, pero sí saqué algunos datos. ¿Pero lo leyó o lo leyó a través de los medios de comunicación? Bueno, a través de los medios de comunicación. No creen en la prensa corrupta. Esa gente no busca la verdad, busca hacer daño. El informe es tremendamente favorable. Hablan de que el proceso ecuatoriano es un modelo para toda la región. Pero entre las recomendaciones, que hay que garantizar independencia, es obvio, ¿verdad? Que la observación, que en el examen oral a una juez se le puso más y debería ser menos, que es obvio. Estamos hablando de decenas, centenas de procesos de selección. Y la tipificación del terrorismo, no solamente que todos estamos de acuerdo, ya lo presentamos a la Asamblea Nacional. Así es la hipocresía del partido que ha destrozado Esmeralda, la doble moral. Por un lado se pasa haciendo campaña diciendo que cualquier garrotero puede recontramatar a un rector, hacer bombas panfletarias, pero es un perseguido político y no se lo puede acusar de terrorismo. Y por otro lado, cuando se quiere corregir, porque estamos de acuerdo, la mala tipificación, o sea, debe ser. Si viene un garrotero y casi mata al rector de la Universidad Central, eso debe ser sancionado. Y no hay que llamarle terrorismo probablemente, pero debe ser sancionado. Cuando se botan bombas panfletarias, eso debe ser sancionado. No llamarle terrorismo a las finales, pero tiene que ser sancionado. Lo que esta gente quiere que quede en impunidad. Bueno, y estamos totalmente de acuerdo que el bloqueo de una carretera debe ser sancionado, perjudica el bien común, pero no llamarle terrorismo. Totalmente de acuerdo. Pero ese es un defecto del Código Penal, pero el mal menor es seguir actuando en función de ese código y no dejar en impunidad estas infracciones. Ellos quieren dejar en impunidad. Y ya se presentó un nuevo Código Penal donde se corrige todo eso. Y vaya a ver a quienes lo bloquean, pues el Código Penal en la Asamblea. Entonces todo eso ya está identificado, hecha la propuesta de corrección y la partidocracia no lo tiene bloqueado en la Asamblea. Entonces es prohibido olvidar al pueblo ecuatoriano informarse bien, porque es la doble moral. Nos dicen, todo es terrorismo en un código penal que no lo hemos hecho nosotros. Lo queremos corregir, se presenta un nuevo código penal, lo tienen bloqueado. Y lo que quieren es dejar en impunidad, porque estamos de acuerdo que hay cosas que no se tienen que llamar terrorismo. Cerrar una carretera, pero tiene que ser sancionado. Lo que quieren es dejar en impunidad. Y acabo por donde empecé. El informe de la veeduría, tremendamente positivo. Esta gente no busca la verdad, busca hacer daño, así que no le crea a la prensa corrupta. Por si acaso, yo creo, y soy muy exigente, pero en estos 18 meses, el Consejo de Judicatura lo que ha hecho es espectacular. Eso es lo que quería saber. ¿Usted se siente satisfecho con lo que ha ocurrido? Yo nunca estaré satisfecho hasta el día de mi muerte. Hasta que hay un pobre en la patria, no estaré satisfecho. Pero lo que se ha hecho es impresionante, es histórico. Pues solo un ciego del alma lo puede negar. En apenas 18 meses, las unidades de judicatura, la tecnología, el cambio de procesos, la selección de jueces, realmente la automatización, etcétera. Es impresionante. Siempre dijimos, en estos 18 meses vamos a resolver grandes problemas, pero no vamos a resolver todos los problemas, es un proceso. Pero lo que se ha avanzado es espectacular. ¿Sobre esto tiene algo, Juan Carlos? Sí, señor presidente, justamente uno de los principios de la justicia es ser independiente. Usted dijo, vamos a meterle mano a la justicia para que haga lo que tiene que hacer, darle a cada quien lo que le corresponde. Hay infraestructura, hay cambio de jueces, hay tecnología en todos los sentidos, pero sigue esa tensa calma de que a todos no le llega la justicia. Hay ciertos sectores donde manifiestan, Rafael Correa no quiere una verdadera justicia. ¿Cuál es la posición del señor presidente con respecto a esto? Y el caso de Luluncoto, señor presidente, a pesar de que hay las pruebas... Qué bueno que toque ese tema. Y a pesar de que hay las pruebas suficientes en ese marco, y hablando de terrorismo, porque para alinear las cosas, ¿hay justicia en el país, señor presidente? Qué bueno que toque ese tema. Es que les insisto, cuando hagan el campeonato mundial de caretú con nuestros políticos, nadie les quita el campeonato, hay que disputar solo el vicecampeonato, ¿no? Porque ustedes se acuerdan cómo antes se nombraba la Corte, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Se las repartían pues en el Congreso, de acuerdo a la relación de fuerza, tanto por el Partido Social Cristiano, el Segunda Democracia Cristiana, tanto el Tercero, y así se repartían. ¿Se acuerdan la Pichicorte? Cuando Gutiérrez, con un decreto, se baja a la Corte Nacional, Luis Villasís del MPD, en la Asamblea, era asambleísta, congresista ese, saca la lista con los nuevos jueces y por simple mayoría se nombra la nueva Corte. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y resulta que ahora la justicia no es independiente. ¡Qué caretuco! Ahora que se elige por concurso de merecimiento a los jueces, con transparencia, con escrutinio público, con impugnaciones. Lo que pasa es que no es su justicia. Para esta gente que se ha acostumbrado a manejar nuestro país de manera esmeralda, cuando eran sus jueces, era independiente. Ahora que verdaderamente son libres los jueces,
por concurso de merecimiento, es que no hay dependencia. Es un disparate lo que están diciendo. Lo que pasa es que no manejan la justicia. Entonces, en complicidad con los medios de comunicación, tienen que crear este escenario tremendista para ver si vuelven al pasado, controlar la justicia. Ahora la justicia está liberada. Y sobre Odiel Luncoto, eso es lo que tiene que rechazar el pueblo ecuatoriano. En un Estado de Derecho, la defensa se hace en los tribunales, no en los titulares. ¿Se dan cuenta de la campaña que han hecho? Y la campaña contra todo acusado. O sea, cualquier delincuente se declara perseguido político, empieza a insultar al gobierno y ya la defensa en los medios para buscar la justicia, la verdad. No, para ver si le hacemos daño al gobierno, para ver si le quitamos unos cuantos votitos, si no nos da una paliza demasiado grande en las próximas elecciones. ¿En qué medida le afecta la Revolución esto, señor Ciudadana? presidente, usted? A nosotros en absoluto. A la gente no les cree nada. Vaya a ver las encuestas. Pero sí molesta la falta de ética. Ahora resulta que los 10 de Luluncoto eran pobres jóvenes estudiando la Constitución con un póster del Che Guevara. Están hasta las fotos de las bombas panfletarias. ¿No se acuerdan las bombas que empezaron a explotar a finales del 2010? Se lo descubrió con todo un plan para crear algunos atentados, generar algunos incidentes en la marcha, que me parece era el 8 de marzo, por la vida, el agua y que yo qué sé cuántas cosas, organizadas por MPD, etcétera. Todas esas pruebas están, por el amor de Dios. Se ha llegado a decir que se lo detuvo sin orden de detención. ¿Usted cree que en un país como Ecuador, con tanto escrutinio público, etcétera, se puede detener a alguien sin orden de detención? Son absurdos, pero aquí como no pasa nada, el medio es tan mediocre que cualquier periodista, cualquier periódico puede publicar cualquier barbaridad, no pasa nada, se dice esas barbaridades. Por favor, prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano, acuérdense las bombas panfletarias. Una explotó en la dirección de salud, una unidad de salud, no recuerdo si era la dirección, en Guayaquil, que en un lugar cerrado. Gracias a Dios, los ciudadanos que esperaban empezaron a ver humo saliendo de una caja y salieron, abandonaron la sala y luego explota la bomba. Si no ocurría eso, pudo haber muertes. Eso es lo que esperan. Entonces, el rato que eso pase, el gobierno también es culpable. Ya basta, un poco más de decencia. Ustedes quieren ser un poco menos que los hermanitos del Niño Jesús, que han sido capturados, sin orden de prisión, sin ninguna prueba. Mentira, muchachos universitarios, vaya a ver a los muchachos ya con bastante canas, ¿verdad? Agitadores. Entonces, ahí están las pruebas. Y eso lo tendrá que decir, si son culpables o inocentes, los tribunales, no los titulares de la prensa corrupta, hoy, por hacerle daño al gobierno, aliada con los tirapiedras de siempre. En lo nacional, Ivana. Sí, señor presidente, el 2013 es un año de elecciones. El economista Rafael Correa Delgado va de candidato a presidente. ¿Cuál es su propuesta para los ecuatorianos? Bueno, Ivana, si me da unas 3 horas podré explicarlo. Pero creo que somos el único movimiento que ha presentado un plan de gobierno serio, una propuesta de gobierno. Eso es lo que nos tiene aquí. Hay gente que puede estar a favor o en contra de lo que hacemos, pero nadie puede negar que hacemos lo que le propusimos al pueblo ecuatoriano y por lo que el pueblo ecuatoriano votó en las urnas. En nuestro primer plan de gobierno habían 5 ejes, lo dije. La revolución constitucional, básicamente plasmada en la nueva Constitución de la República. La revolución en lo social, que es un proceso de salud, educación, vivienda, etc. La revolución económica, en la cual hemos avanzado muchísimo. Ecuador sirve de ejemplo al resto del mundo, renegociación de deuda, política económica soberana, el ser humano sobre el capital. Revolución ética, que también somos referencia para la región, pese a que los descarados de siempre, ¿no? Como en la psicología proyectiva, como cuando un arranchador su reloj y para que no lo atrapen sale corriendo, la gente sale atrás de él y para confundir dice a ladrón, como que si él está persiguiendo al ladrón. Así son estos politiqueros, ¿no? Que se llenan la boca hablando de corrupción, cuando son ellos los corruptos. Es tan fácil como esto, Esmeralda. Cualquier acto de corrupción con dinero público, especulado, es delito de acción pública. Cualquiera puede presentar la demanda. Si estos denuncian casos de corrupción y no presentan la demanda, los corruptos son ellos, son cómplices, están mintiendo. O están mintiendo o son cómplices. Bueno, en todo caso, se ha avanzado mucho en esa revolución ética con el sistema de compras públicas más moderno de América Latina, con la Secretaría de Transparencia y Gestión, etc. Y por último, en esa primera etapa de gobierno, era el eje por la integración latinoamericana. Luego se aumentaron 2 ejes en el programa de gobierno, en la Convención de Alianza País del 2010. El eje, revolución ecológica, cuidado de la naturaleza, y la regulación de la justicia. Nos dimos cuenta que la justicia era la rama seca del Estado y de ahí viene la consulta popular. Y en este plan de gobierno que presentamos el 10 de noviembre en la Convención de Alianza País en el sur de Quito,
aumentamos 3 ejes más. La revolución urbana. Fíjense lo que sufre Esmeraldas por la mala planificación. Ya no pueden seguir creciendo así nuestras ciudades. Los pobres viven peor y cuesta más a todo el mundo. A la sociedad, esos mismos pobres, las invasiones, la explotación de los traficantes de tierra, hay que acabar con eso. La falta de planificación, agua potable, alcantarillado. O sea, no es que se pone la casa y después los servicios, no. Deben estar los servicios, lote con servicio y poner la casa. Pero todo eso es falta de planificación, falta de acción de los municipios. Tenemos que enfrentar esos problemas. La revolución de talento humano y conocimiento, donde está gran parte del futuro. Más importante que el petróleo, las minas, las hidroeléctricas, es el talento humano. Un terremoto puede destruir una hidroeléctrica, un terremoto no destruye el talento humano y se puede recomenzar nuevamente. Con talento humano se hace florecer hasta el desierto. Sin talento humano se desertifica hasta el jardín más florido, que es lo que ha pasado en muchos países de América Latina. Y por último, la revolución cultural, una forma de dominarnos, de inmovilizarnos, es con el imperialismo cultural. Debemos defender nuestros valores, nuestra cultura, nuestra identidad. Señor presidente, en el 2013 el bono de desarrollo humano subirá, desde enero, subirá a $50. Este tema del bono se ha convertido en un tema de campaña política para otros candidatos. Creo que ¿Lo considera así? Se acabó la campaña política porque ya fue aprobado, pero se ofreció hasta pero $75. Por eso, pues ya está ofreciendo. Pero es tan fácil como esto, nuevamente me lo han dicho, si no hay mucho misterio, prohibido olvidar. Ese demagogo que está ofreciendo subir el bono a 65, que es Gutiérrez, ¿por qué no lo hizo cuando fue presidente? Revisen pues lo que decía en su campaña. Vamos a subir el bono de 10 a $20, porque en esa época era $10, a $20. Finalmente lo subió a 15 y como compensación al pinchazo, cuando nos subió gasolina, electricidad, teléfonos, etc. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo creerle a esa gente si ya nos mintió? ¿Por qué, si querían subir a 65 el bono, por qué no lo hizo pues, durante su gobierno? Así son de caretucos, así son de mentirosos. Entonces, desaprueben esa demagogia, ¿no? Aquí tienen gente seria que en verdad nos preocupamos por los pobres, que no son para nosotros votos, son imperativos morales. El imperativo moral de nuestro país es vencer la pobreza. Sabemos que el bono no va a erradicar la pobreza, nadie lo ha dicho. El bono mitiga la pobreza. La erradicación de la pobreza viene de cambiar las estructuras injustas, viene de la igualdad de oportunidades, acceso a universidad, a buena educación, a buena salud, gratuita, masiva, de excelente calidad, que es lo que está haciendo la Revolución Ciudadana. Y dicho sea de paso, de acuerdo a la propia CEPAL, Comisión Económica para América Latina, de las Naciones Unidas, somos los países que en América Latina más reduce y más rápido reduce pobreza. Entonces, por supuesto que el bono se convirtió en un tema electoral y mucho baratillo más de oferta, ¿no? Yo creo que la gente ya sabe diferenciar entre la mediocridad, la mentira y la gente seria que realmente trabajamos por los más pobres. En política, ahora que estamos entrando en este tema de las elecciones, muchos hablan de que Rafael Correa ganará las elecciones, pero esperan ganar la asamblea. ¿Qué dice usted? Que si nos apoyan, tienen que apoyarnos en la asamblea. No tiene mucha lógica que voten por Rafael Correa para presidente y por otro partido para la asamblea. El mayor problema que hemos tenido estos 4 años es no haber tenido una mayoría consolidada en la asamblea. Hemos tenido mayorías móviles. Tuvimos el bloque más numeroso de lejos, 58, el que nos seguía creo que era 19, pero nos faltaban 5 para ser mayoría. Además que 7 traicionaron, y fíjese la honestidad del gobierno, porque si usted revisa la historia normalmente, el bloque mayoritario, más aún si es oficialista, atrae gente, facilito, con dádivas, etc. A nosotros nos ha ocurrido lo contrario, porque no damos esas dádivas, no claudicamos en nuestros principios. Entonces no hemos tenido mayoría, hemos tenido que depender de ciertos grupos que muchas veces quisieron chantajearnos, etc. Se han demorado muchas cosas. El Código Penal, como les decía. No nos hemos atrevido a enviar otras cosas para que no nos la destrocen, como la nueva ley de seguridad social tan necesaria para la ama de casa, choferes profesionales, etc. El Código Ambiental, el Código de Desarrollo Urbano. Entonces, compañeros, para llevar adelante esta revolución, el poder no es malo. Nos han querido satanizar, que Correa acumula poder, o sea, la democracia es mala, porque es la democracia la que nos da ese poder. Pero el poder no es malo. ¿Cómo se cambia este país sin poder? Y el mayor contrapoder no son los medios de comunicación, no son sus pseudo representantes en la asamblea que sabemos que siempre nos traicionan y solo velan por los intereses de ellos mismos. El mayor contrapoder es el pueblo ecuatoriano, que está vigilante, que cumplamos con nuestra responsabilidad, con lo que ofrecimos, con lo que nos mandaron. Entonces necesitamos esa mayoría en la asamblea para poder sacar adelante la revolución ciudadana y hacerla irreversible, poder sacar leyes fundamentales.
Así que no se dejen confundir aquellos que nos hablan de la gran democracia, el equilibrio de poderes, presidente por un lado, asamblea por otro. Eso no existe en el país. Lo que existe es conspiradores a tiempo completo que tratan de boicotear a un gobierno profundamente democrático. No caigamos en esa trampa. Entonces, un objetivo fundamental de Alianza País es ganar la presidencia y captar una mayoría consolidada en la Asamblea. Señor presidente, yo tengo un tema más antes de pasar con Juan Carlos. El sábado anterior le escuché en la Sabatina a mostrar su descontento y protesta por el informe de Transparencia Internacional. Indignante, eso es indignante. En el puesto 118, Ecuador de 176 países es la percepción, se habla de Chile entre los mejores, nosotros estamos al nivel de República Dominicana y Guatemala. Usted explicaba cómo funciona Transparencia Internacional y cómo se financia. ¿Qué es lo que le puede decir a los esmeraldeños y a quienes están mirando este programa en torno a lo que usted ha reclamado de Transparencia Internacional? Muchas ¿Por qué? cosas. Este país, a este planeta, a nuestra civilización, la maneja el capital y el neoliberalismo, dentro privilegiando ese capital. En lo económico, ¿qué era el neoliberalismo y el privilegio del capital? Minimizar el Estado, todo lo tiene que hacer el mercado y por supuesto será negocio para las organizaciones privadas con fines de lucro. Pero lo mismo está ocurriendo a nivel de derechos. ¿Quiénes son los que se convierten en árbitros del bien y el mal? Los que quieren reemplazar a los estados, los que satanizan los estados. Estas organizaciones supuestamente sin fines de lucro, aunque algunas son de lucro sin fin, y que son financiadas por las otras, las organizaciones con fines de lucro. Vaya a ver a quién financia Transparencia Internacional. Exxon, petrolera. Vaya a ver a quién fundó Transparencia Internacional, el economista alemán Eigen, que era funcionario del Banco Mundial, más neoliberal que el neoliberalismo. Y esos son los que se ponen a calificar nuestro país. Vaya, vean lo que este supuesto informe que con tanto gusto acogió la prensa corrupta, para ver si le hace daño al gobierno, y está haciendo daño al país, nos está llamando ladrones, corruptos a todos los ecuatorianos, y los ecuatorianos no son corruptos. Por eso mostré mi indignación el día sábado. No es un indicador, un informe duro, de datos duros. Índice de sobornos, sobreprecios, denuncias por peculado, no, es de percepción. Y vaya a ver cómo hacen esas encuestas de percepción a 19 personas, normalmente enemigos de los gobiernos progresistas. Esto es una trampa, esto es una farsa, esto es una patraña. Además, otros indicadores, riesgo país, competitividad, o sea, todo es en función de los negocios, el neoliberalismo. Eso no mide corrupción, mide el grado de sometimiento de los estados soberanos a los negocios de las transnacionales. Entonces tenemos que liberarnos de estas cosas. Aquí estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, a exigirle transparencia, que nos demuestre esas encuestas, a quiénes se las mandan y cómo califican. Y además, explorar vías jurídicas por el daño que le hacen al país. Pues no pueden venir unos soquetes que ellos mismos se han autonombrado árbitros del bien y del mal a decir que Ecuador es de los 10 países más corruptos. Revelémonos, ecuatorianos, tendrán que responder y ojalá puedan responder ante la justicia. Ya basta de este sometimiento de estas ONG de muy dudosa procedencia que tratan, insisto, de someter y condicionar a estados soberanos. Juan Carlos. Sí, señor presidente, en la Sabatina usted también manifestaba que va a debatir con el que pase a la segunda vuelta electoral. Eso lo escuché claramente. La pregunta es si estamos analizando temas propuestas en esta pre-campaña, porque aún no estamos, lógicamente, en ese sitial. ¿Por qué no fue al debate? Usted lo ha dicho, pues ni siquiera estamos en campaña. Pero ya otros candidatos están hablando de las propuestas. Bueno, ellos no tendrán nada que hacer, yo estoy bastante ocupado, como creo que he demostrado el día de hoy. Pero otra cosa, pues es un pequeño detalle. Yo no soy solo candidato, soy presidente de la República. ¿Usted se imagina yo estar hasta un psicópata ahí, monje loco, o toda esa gente, evasores de impuestos, etcétera? Por favor, pues algo de dignidad por la presidencia de la República. Entonces, si ya el pueblo ecuatoriano elige a alguno de estos tipos para segunda vuelta, pues respetaré la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. Pero mientras tanto no tengo por qué exponerme ante esa serie de mediocres con las excepciones contadísimas de siempre. Entonces, no estamos en campaña. Soy presidente de la República. ¿Quién convoca? La Cámara de Comercio. ¿Qué legitimidad tiene? ¿Qué representatividad tiene? Pero usted fue en el 2006 al debate. Vea pues lo que es en el debate. Empecé diciendo al moderador Andrés Oppenheimer, usted no es imparcial, usted es neoliberal. Le dije a la Cámara de Comercio, el debate se llamaba Ecuador es una empresa que busca gerente. Ecuador no es una empresa, es un país, no busca gerente, sino presidente de la República. Fui a denunciar los sesgos, las barbaridades que hacía la Cámara de Comercio, como se ratificaron esta vez.
ya olvidaron las preguntas tan objetivas que hacían. ¿Qué opinan de que Ecuador tenga relaciones con Irán, con Rusia, con China, con esos países y no con nuestros socios de siempre, Europa, Estados Unidos? O sea, ultra imparciales las preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué me iba a prestar esa pantomima, ¿no? Entonces, y creo que el tiempo me dio la razón. Fíjense que sin estar en el debate, en las redes me nombraron el ganador del debate y se dispararon los índices de aceptación ante la mediocridad de ese debate. Y el presidente de la Cámara de Comercio, que conozco bastante bien, Eduardo Peña, manifiesta que hay que hacer como Obama. Nosotros hacemos como Manuel Alfaro, como José Martín, pero perfecto, hagamos como Obama. No se ha enterado que en las elecciones de Estados Unidos hubo 6 candidatos. Ahí solo hay una vuelta, el sistema de colegio electoral. 6 candidatos. Y Obama debatió solo con el más opcionado, el del Partido Republicano, no con los otros 4. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Por el que el pueblo elija, si me elige a mí para una segunda vuelta y alguien más, por reparos que tenga contra esa gente, porque hay evasores de impuestos, cobardes que traicionaron al primer intento, monjes locos, medio psicópatas, que solo han sido nombrados para insultarnos, ¿verdad? Banqueros que participaron del feriado bancario, etc. Pero si el pueblo ecuatoriano elige a uno de estos ilustrísimos señores para una segunda vuelta y me elija a mí, respetaré el pronunciamiento democrático de ese pueblo, de nuestro pueblo, y debatiré en la segunda vuelta. Pero no voy a poner a tanta mediocridad. En el caso que sea así, señor presidente, ¿con quién le gustaría debatir en segunda vuelta? Ya me han hecho esta pregunta varias veces y sinceramente con ninguno, ¿no? Estoy preguntándole con quién va a la segunda vuelta. La verdad es que la mediocridad es tan clamorosa. Y por ahí, por ejemplo, alguien que respeto intelectualmente todavía, pese a todo lo que ha hecho y dicho, Alberto Acosta, pero ¿con quién se ha juntado? Pues, con los que destrozaron la educación de este país, destrozaron las empresas públicas, la corrupción, la contradicción ambulante. Se llena la boca hablando de derechos humanos y tiran piedras, garrotazos, etc. Entonces ni con Alberto. O sea, realmente me cuesta mucho encontrar un candidato rescatable. A mí no me gusta, me parece mediocridad tratar de brillar opacando a los demás, ¿no? Criticando a los demás, pero no me queda más remedio. Si ustedes vieron ese debate, entre todos, créanme que entre todos no hacen uno. Señor presidente, algo muy rápido porque tengo que darle la palabra a Johanna, justo cuando hemos entrado en la parte electoral. Para algunos sorprendió, unos gratamente, otros a lo mejor no gratamente, los candidatos a la asamblea. Por ejemplo, ver a la gobernadora de Imbabura, que sea la primera asambleísta nacional, en Esmeraldas Lenín Lara, su gobernador, y otros nombres a nivel nacional como Marcela Guiñaga. ¿Qué mensaje es el que ustedes, Movimiento País, envía al país, al Ecuador, con estos nombres? Lo mejor para la asamblea. Y gente joven, gente nueva. Hay un buen balance entre gente con experiencia como el Corcho y una mujer joven, brillante, tiene un inmenso futuro político. A ella no le interesa su futuro político, como a ninguno de nosotros, le interesa servir. Pero creo que va a tener grandes oportunidades de servicio, como Gabriela Rivadeneira, ¿no? Usted lo ha dicho, la gobernadora de Imbabura. Entonces, esta vez fuimos mucho más cuidadosos, cometimos graves errores en las elecciones pasadas, un falso democratismo. Acuérdense las primarias, que fue un desastre total. Era quien llevaba más buses el que salía electo, no el mejor. Yo sabía que no nos iba a traicionar, no me creo iluminado, pero algo conozco de la naturaleza humana. En un sobre podía escribir los que nos iban a meter a puñalar. Fallé solo en uno, el resto acerté, ¿no? Y no dije no en su momento oportuno por ser demócrata, respetar la decisión de las direcciones provinciales, etc. Esta vez dijimos no podemos caer en esa ingenuidad. Personalmente me involucré 2 o 3 semanas consensuando con las directivas, etcétera, para elegir la propuesta de asambleístas, candidatos asambleístas, y creo que tenemos una lista realmente que nos llena de orgullo. Lo ha tratado de distorsionar la prensa. ¿Por qué? Porque entre casi 300 candidatos, entre principales, alternos, al Parlamento andino, etcétera, hay 3 futbolistas, exfutbolistas, pero no son futbolistas cualquiera, son afros, representando a pueblos afro, el uno de Esmeraldas, Iván, el otro del Carchi, Ulises, y el otro de Imbabura, el Tim. Entonces, representando a pueblos afro, primero, y segundo, todos, además de que son futbolistas profesionales, hay diferentes clases de profesión. El banquero, al que está poniendo a la derecha, no es profesional, ellos sí son profesionales. Además, todos involucrados en cuestiones sociales. Iván, ustedes conocen su fundación, Ulises en Picucho, su fundación extraordinaria. La primera vez que conocí a Ulises fue por un programa de vivienda para su comunidad. Y el Team Delgado, no solo con su fundación en el Juncal, en el Chota, sino con su hostería, su empresa. Pero como son empresarios afros, ahí sí es demagogia ponerlo.
Cuando es un banquero pelucón, así no tenga título, y ese empresario afro sí es futbolista profesional, entonces ahí está mal. Cuando es un banquero pelucón, así no tenga título, ahí no está mal. No, señores, se han presentado los mejores hombres y mujeres. La propuesta de Alianza País de Revolución Ciudadana son los mejores hombres y mujeres de la patria para la Asamblea. Ivana. Estamos, señor presidente, a pocos días de terminar este año. Un balance general del 2012 en el ámbito tributario, en el ámbito económico, en el ámbito social. Sabemos que usted para las próximas elecciones cambia, bueno, lamentablemente se va el candidato a vicepresidente, no va a participar con usted, Lenín Moreno. Y de repente las personas con discapacidades diferentes tienen un poco de temor de pensar que los proyectos emblemáticos de la vicepresidencia no continuarán, aunque esto ya está en proyectos ya destinados a cada uno de los ministerios. Sí, eso no va a pasar. Empecemos por eso, no se olviden, eso no va a pasar, es nuestro emblema, ¿no? El habernos ocupado de los olvidados entre los olvidados, nuestros hermanos discapacitados. ¿Y cuántos avances hay? Ecuador ya es referencia a nivel latinoamericano y probablemente a nivel mundial. ¿Cómo vamos a retroceder en eso? No tienen de qué preocuparse. Por supuesto, pues Lenín es irreemplazable, pero las cosas se tienen que institucionalizar. Empezó como un proyecto o varios proyectos desde la vicepresidencia, ahora van al MIES y van al Ministerio de Salud, pero eso va a continuar y con mucho más fuerza incluso. Sobre el balance del año, ha sido un año bastante positivo. Por supuesto, siempre hay que darle vuelta a las cosas, ¿no? Ecuador crece menos que el año pasado. Claro, pues el año pasado crecimos 8%, una cifra extraordinaria. ¿Cuánto crecimos ahora? Vamos a crecer alrededor del 5%, que también es extraordinario, ¿no? Pero no es tan bueno como el año pasado. Pero cómo tratan de darle la vuelta a todo, ¿no? Pero tenemos una tasa de crecimiento bastante fuerte, un crecimiento bueno. Usted puede tener crecimiento empobrecedor, 8 o 10% de crecimiento y que la pobreza siga aumentando, porque toda la plata se la lleva. Eso fue lo que nos pasó en el 2004, que crecimos no por la genialidad de la política económica, sino porque empezó a funcionar el oleoducto crudos pesados y aumentó 35% la producción petrolera. ¿Pero alguien sintió eso? No, porque todo se lo llevaban las compañías, 85 de cada 100 barriles se llevaban las compañías. Y lo poco que quedaba iba a un fideicomiso FEIREP para pagar deuda. Hoy ya se olvidaron. Después de haber crecimiento empobrecedor. El crecimiento que está teniendo el Ecuador con la Revolución Ciudadana, que sirve de ejemplo a toda América Latina, lo dice la CEPAL, etcétera, es un crecimiento muy positivo, porque está disminuyendo desigualdad fuertemente, disminuyendo pobreza. Por primera vez en historia del Ecuador, la pobreza es menos de 2 dígitos, está en 9%, la pobreza extrema por ingresos. Está generando empleo, puede haber crecimiento petrolero, conectar un oleoducto no genera medio puesto de trabajo. En estos momentos tenemos la tasa de desempleo más baja de la historia y la segunda más baja de América Latina, 4.2%. Y se puede generar empleo empobreciendo a la gente, la tercerización. Esto es empleo de calidad, ya no existe tercerización. Se han recuperado salarios reales, estabilidad, afiliación al IES. Esto es un crecimiento muy positivo. El año, gracias a Dios, es positivo, seguimos en la ruta hacia el desarrollo, disminuyendo pobreza, desigualdad, generando empleo de calidad, pero nada es irreversible todavía. Así que hay que continuar por esa misma senda. Señor presidente, un tema más en lo nacional, ya el tiempo se nos viene porque unos dos temas también vendrán a nivel internacional. Mire, lo de la libertad, por 1000, fregado por 1500, o sea, ya llegó a las 4 de la mañana, sigo a las 5 de la mañana, es lo mismo. Igual, entonces así podemos continuar. Un poco más. El tema de libertad de expresión, yo le pongo mucha atención porque soy periodista cuando usted se refiere a estos temas. La información no debe ser propiedad privada. ¿Cuál es la propuesta del presidente Rafael Correa? Porque es algo realmente que algunos estremece, otros lo aceptan. Quisiéramos escucharle. No existe, pues. ¿A quién quieren engañar, mi querido Lenín? No usted, los grandes medios. La prensa libre e independiente. ¿Qué libre e independiente? Son totalmente esclavas del capital, pues es un negocio. Entonces, cuando negocio proviene de un derecho, por definición, el objetivo es hacer negocio. Entonces, cuando tengan que deteriorar ese derecho o negar ese derecho, en función de la rentabilidad de la empresa, ¿qué va a prevalecer? Por definición, la rentabilidad. Entonces, ¿por qué nos engañamos? Una de las cosas que me fascinan, ¿no? Me preocupan también del mundo actual y de Ecuador, pero en el mundo actual, es la capacidad de engaño. Nos vivimos engañando. La prensa libre e independiente. ¿Libre e independiente de qué?
Son negocios, son totalmente sometidos a los intereses del capital. Ah, pero si no es tan rentable, tengo un medio de comunicación. Pero otra cosa más importante todavía, que es lo que muchas veces se busca con dinero. Poder mediático es inmenso, domina el planeta, domina el Ecuador. Lo que conocemos de Rafael Correa, de gente que nunca hemos visto, de lo que pasa a nivel nacional e internacional, es lo que nos quieran callar o decir medios nacionales propiedad de media docena de familias. ¿Se dan cuenta? Tenemos que democratizar la información. Por eso mi presencia aquí. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Bueno, potenciando medios regionales que no son esas empresas capitalistas, mercantilistas de acumulación, sino que se acercan mucho a la labor profesional, porque no tienen gran capacidad de acumulación, no tienen esos intereses creados. Impulsando más medios comunitarios sin fines de lucro, impulsando más medios públicos, que no significan medios del gobierno, significan medios de la ciudadanía. Y podemos perfeccionar ese modelo con consejos independientes, con escrutinio público, controles democráticos. Y de ahí mi propuesta para analizarlo. Porque siempre pero hasta proponer, hasta ejercer el derecho a la libertad de expresión, cuando no les conviene, es atentado a la libertad de expresión. Está gracioso, ¿no? Las contradicciones en que cae. Pero siempre se ha llamado a la prensa el cuarto poder. ¿Se han llamado o no? Cuarto poder. Sí. En verdad, en ciencias políticas modernas, el poder del Estado es solo uno. Tiene funciones. Y tradicionalmente, de acuerdo al modelo Montesquieu, que tiene más de 2 siglos, 3 funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Por dónde está, pues, el cuarto poder? Quiere decir que es un poder fuera del Estado, muchas veces mayor que el Estado, que acorrala al Estado y a los ciudadanos, y no es legítimo democráticamente. Entonces, si es tan importante el derecho a la comunicación, base de los demás derechos, base de la democracia, si es un poder tan grande, no puede estar en manos de negocios. Tiene que estar en manos, tiene que ser una función del Estado, que es la representación institucionalizada de la sociedad, con escrutinio público, con controles democráticos, etc. Pero solo decir esto escandaliza. Y puede ser algo descabellado, pero aseguro que es menos descabellado que tener negocios privados proveyendo un derecho tan fundamental como la información. Para que se lleve a la práctica todo aquello que suena muy bonito, señor presidente, se necesita una ley de comunicación que constitucionalmente está planteada, pero en la práctica no es así. No hay los votos suficientes, se reúnen en unos días, no hay quórum para ese análisis para la votación. La pregunta es, nosotros los periodistas, ¿para cuándo una ley de comunicación para saber cuándo nos rayen la cancha y a qué atendernos? Denos la mayoría en la Asamblea. Pero es otro ejemplo de cómo han boicoteado y cómo descaradamente desobedecen la Constitución, la consulta popular. Esto está ordenado en la Constitución. La transitoria primera, déjenme utilizar de nuevo la tecnología, que es una maravilla. Transitoria primera de la Constitución daba 1 año para tener la nueva ley de comunicación. Eso fue en el 2008, debió estar en el 2009. Imagínense si yo desobedecía la Constitución, si me daban 1 año para, qué sé yo, hacer la base de Manta, una institución de fiscalización al gobierno, e incumplía. Es que ya no me hubieran hecho juicio político, los titulares, Correa dictador. Bueno, esto debió estar en el 2009, desobedecieron la Constitución. Los asambleístas, los llamados a hacerla cumplir, los medios de comunicación. Para desbloquear el asunto, dije, bueno, preguntemos al pueblo ecuatoriano, no se van a atrever a desobedecerle un pronunciamiento directo del pueblo. Llamamos a consulta popular, volvieron a desobedecer la consulta popular y seguimos sin ley de comunicación. Entonces, bueno, lastimosamente... Acá tenemos ya una ayuda. Entonces, una ayuda. Siguen bloqueando la ley de comunicación y nuevamente la contradicción. Aquí está. Transitoria primera. El órgano legislativo, prohibido el día del pueblo de Esmeralda, para que vean quién es quién en este país. Los caretucos, la doble moral, el cinismo, que nos hablan de constitución, de democracia, Estado de Derecho. Disposición transitoria primera de la Constitución que ustedes aprobaron en las urnas. El órgano legislativo, en el plazo máximo de 360 días, aprobará las siguientes leyes. Ley de la Corte Constitucional, recursos hídricos, numeral 4. La ley de comunicación. Esto es octubre del 2008, cuando se publicó la nueva Constitución de Registro Oficial. Octubre del 2008. Han pasado más de 4 años y siguen bloqueando la ejecución de la Constitución. Y esos
los periódicos, esos corruptos, la partidocracia, son los que nos dan cátedra todos los días de Constitución, Estado de Derecho, democracia, respeto al pueblo. Esa es la doble moral, ese es el cinismo. Entonces, está bloqueado eso. Y mire la contradicción, le decía. Se pasan hablando que la Constitución, que la información es un derecho fundamental, la libertad de expresión, la libertad sobre la que se basa las demás libertades, los demás derechos. Y estamos de acuerdo. Pero si es tan importante ver control social, pues, en un Estado moderno ese control social se llama ley y no quieren la ley. Ahí sí, ya no es que están hablando de derecho. Somos negocios privados, nadie se meta con nosotros. Nuevamente la doble moral. Tenemos que liberarnos de esta clase de gente, de esta clase de poderes, pueblo ecuatoriano. No nos debemos engañar. Le damos la palabra a Johanna para unos temas a nivel internacional, porque en realidad hablar con el presidente podemos quedarnos toda la noche, pero el tiempo también nos apremia. Y en los medios el tiempo es oro. Sí, en el tema internacional, señor presidente, se está hablando mucho de la salud del comandante Chávez, del presidente de Venezuela. ¿Ecuador tiene conocimiento de verdad cómo está el presidente de Venezuela? Bueno, yo lo fui a ver y obviamente lo hemos dicho, el presidente mismo lo ha dicho, el presidente Chávez, el problema es serio, pero lo vi lleno de optimismo, es un hombre pues de mucha vitalidad que ha sabido enfrentar y ganar grandes batallas y tenemos la fe, la esperanza que también vencerá en esta tan importante batalla y los informes que tenemos es que salió pues razonablemente bien de la operación, parece que hubo una pequeña complicación, sangrado, pero que ahora la recuperación es clara e incluso ya se ha puesto a despachar desde Cuba, ¿no? Señor presidente, con respecto justamente a ese... Justo a lo de Hugo Chávez, Rafael Correa, el liderazgo de Hugo Chávez y a Rafael Correa, se dijo incluso en la prensa nacional. ¿Qué respuesta tiene usted a eso? Que si ellos consideran a Hugo Chávez el líder regional en buena hora, yo lo conozco bastante bien y jamás he buscado eso. Y creemos que hay muchos liderazgos y un liderazgo colectivo en nuestra América por esa coincidencia de hacer la patria grande, del respeto a la democracia, de hacer una región soberana, digna, independiente, sin intromisión de poderes extrarregionales. Pero en lo personal no me interesa en lo más mínimo liderar absolutamente nada, incluso dentro de la patria. Ojalá, mientras menos sea necesaria mi presencia, mejor. Creo que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Y ya tenemos suficiente trabajo dentro del país, dentro de Esmeralda, como para estar buscando trabajo afuera. Pero estaremos donde podamos ser útiles. Y no solo buscando esa patria nueva para todos y para todas, sino esa patria grande. Con respecto justamente al tema, la revolución bolivariana, la revolución ciudadana tiene cosas afines, similares, importantes, que valorizan el ser humano sobre el capital, ¿no? Partiendo de aquello. Se lo ha posicionado al comandante Chávez como un líder regional. Ya lo dijo Lenin, teníamos, parece, la misma pregunta. A usted como el sucesor de ese liderazgo, no de Chávez. ¿En qué difiere el socialismo del siglo XXI que usted lidera al socialismo bolivariano de Chávez? Que también se llama socialismo del siglo XXI. Usted lo ha dicho, hay coincidencias. ¿Qué es socialismo? Justicia social. Ambos buscamos la justicia social. Supremacía del ser humano sobre el capital. Ambos buscamos esa supremacía del ser humano sobre el capital. Pero es claro que un venezolano del Caribe no es lo mismo que un ecuatoriano tal vez de los Andes. Entonces cada país tiene su especificidad. Y eso es bueno, no es malo. Entonces también, así como tenemos coincidencias, tenemos diferencias. Así como tenemos coincidencias con el socialismo clásico, tenemos diferencias, por eso se llama socialismo del siglo XXI. Ya la lucha de clases, pues creo que la historia nos ha demostrado, no es el camino pues para alcanzar el desarrollo, el cambio violento. Los manuales que tenían todas las respuestas antes de saber las preguntas, la misma medicina para toda clase de enfermos, esa inflexibilidad de la doctrina socialista clásica, eso fue uno de los factores para que fracase el socialismo histórico. Entonces esas cosas han sido superadas, pero obviamente guardamos principios del socialismo clásico, por eso el socialismo del siglo XXI, como, insisto, búsqueda de la justicia social, supremacía del ser humano sobre el capital, privilegiar la generación de valor, no la generación simplemente de mercancías, y otras muchas coincidencias. Al final, dentro de lo internacional, señor presidente, Julian Assange, ¿llegará al Ecuador algún día? Bueno, mire, yo soy especialista en mercado. Yo no soy Walter Mercado, el astrólogo, ¿no?
Entonces, no lo sé, pero la solución está en manos de Europa. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hubo un ciudadano que nos hizo una solicitud de asilo, muy responsablemente analizamos dicha solicitud, vimos que habían fundamentos para pedir ese asilo, riesgo de que no se respetara el debido proceso, riesgo para la vida de ese ciudadano, y nosotros rechazamos la pena de muerte. En ejercicio de nuestra soberanía, sin tener que pedirle permiso a nadie, porque es decisión soberana del Ecuador, decidimos otorgarle el asilo. Ya todo el resto está en manos de Europa. Si Gran Bretaña le da el salvoconducto, mañana puede salir Julian Assange de la embajada. Si Suecia manda un fiscal, como perfectamente puede, interrogarlo a la embajada o vía videoconferencia, mañana sale Julian Assange de la embajada. Si su abogado, el juez o el ex juez español Baltasar Garzón, tiene éxito en los recursos que ha presentado ante las instancias jurídicas europeas, mañana puede salir Julian Assange. Ya todo está en manos de Europa. Ecuador ha hecho lo que tenía que hacer. Siempre que llega Rafael Correa Esmeraldas hay de diferentes sectores, saben que lo vamos a entrevistar, pregúntele esto, pregúntelo de acá, lleve este mensaje, por ejemplo un comité de gestión de los maestros jubilados, le dice, señor presidente, no deje que uno de sus mayores logros conseguidos desde la vicepresidencia de la República y que ha sido reconocido a nivel internacional como es la atención prioritaria a las personas con capacidades especiales y a los adultos mayores, disminuyan el grado de aceptación de la revolución ciudadana que ha conseguido logros muy trascendentales en nuestro país. ¿Qué le dice esa gente que quisiera preguntarle siempre algo al presidente de la República? Bueno, yo soy un presidente que siempre estoy en contacto con la gente, rindiendo cuentas los sábados en estas entrevistas, en Twitter muchas veces hasta las 2 de la mañana, hago lo que puedo, pero obviamente es difícil comunicarme con cada uno en forma personal, por eso la preocupación de este ciudadano no tiene razón de ser. O sea, sería una locura retroceder en lo que hemos avanzado, más aún en un campo tan emblemático para la revolución ciudadana como es la atención a los discapacitados, no tiene razón de ser. Eso se va a ir perfeccionando, institucionalizando y en buena hora. O sea, normalmente las cosas empiezan como programas y proyectos pilotos. Una vez que se ha adquirido experiencia, una vez que se tienen resultados, estadísticas, etcétera, ya pasan a las diferentes instituciones para que continúe esto independientemente de qué gobierno esté. Por supuesto, siempre marca una diferencia el gobierno, ¿no? Mayor o menor énfasis en tales sectores. Pero no hay que preocuparse. La atención a los discapacitados no disminuirá, y no solo que no disminuirá, irá aumentando, porque hemos tenido mucha experiencia, adquirido mucha experiencia, muchas mayores capacidades y podemos pues atender de mejor manera a nuestros discapacitados. Señor presidente, queremos agradecerle por concedernos esta entrevista y le dejamos en sus palabras finales el mensaje para todos los esmeraldeños y quienes están escuchando este programa a nivel nacional. Gracias Esmeralda, porque créame que cuando venimos a esta tierra tan querida, con qué cariño nos reciben, y para nosotros también es muy reconfortante. Siempre digo que nos roben todo menos la esperanza. Esta revolución, queridos esmeraldeños y ecuatorianos, no la para nada ni nadie. Adelante, Esmeraldas. Gracias al presidente de la República, Rafael Correa. Gracias también a Joana Quiñones, periodista de Radio Caribe, y a Juan Carlos Villagómez de Estéreo Quirindé. Queremos agradecerles a todos ustedes por la sintonía. Será hasta una nueva oportunidad que sea la 6ª entrevista con el presidente de la República, Rafael Correa. Hasta la próxima.